¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en el Chapucero en vivo en la Ciudad de México. Y me encuentro ahora con mi queridísimo amigo José Manuel Fuentes de otras fuentes, ¿no? De Buenas Fuentes. No, de Buenas Fuentes. Tengo otros datos, esa es otra cosa. No, ese es otro programa que tenemos. Ajá. Que por cierto hay que revivir Mirones Profesionales. Vamos a revivirlo, Vamos claro a revivirlo, que sí. ya hay que revivirlo. Ok, bueno, pues ahora estoy con él porque pues queremos platicar ya de alguna cuestión más internacional, porque pues ahorita, como está el impasse aquí de iniciar el año, aunque la doctora Claudia ya está en sus actividades y la otra persona también, ya habíamos dicho que no vamos a hablar mucho de esta persona porque no tiene caso ya. La verdad es que, aunque no hay que confiarse, es mucha necedad la de la señora de las gelatinas. Entonces la verdad es que mejor vamos a ver otros panoramas que también son importantes, sobre todo ahora que venga el cambio aquí en México, cómo pinta el panorama internacional para nuestro país, que bueno, hoy por hoy tiene una de las monedas más fuertes, con mayor crecimiento también su economía, pero pues eso no es para siempre, por eso debemos prepararnos para lo que pueda venir. Y por eso invité a mi queridísimo José Manuel para que nos hable. Él, ya sabe, internacionalista y geopolítico. Así que, ¿cómo estás? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre poder platicar contigo y con tu público. Y sí, ahorita acabas de hacer una reseña muy interesante pues de lo que viene para México en el 2024. El panorama internacional pues está muy turbulento en esta ocasión. Iniciamos un año violento en ciertas partes del mundo. Vemos que en Japón hay un temblor muy fuerte en Japón, en la capital, y luego vemos que también en Corea del Sur la oposición fue apuñalada, uno de los opositores fue apuñalado. Se vienen las elecciones también ahí en ese sentido. ¿Están amenazados por Corea del Norte? Están amenazados por Corea del Norte. Corea del Norte pues quiere atacar a Corea del Sur. Ahí se puede avivar un conflicto en esa zona que Estados Unidos pues siempre ha estado pendiente. Vemos que China pues va a seguir con su política económica, que eso incomoda prácticamente a Estados Unidos. Estados Unidos va a seguir sus ataques contra China, pero van a depender mucho de quién quede en la Casa Blanca. O sea, las elecciones primordiales ahorita que se van a dar tanto en México como en Estados Unidos, es fundamental estudiarlas y ver qué va a pasar, porque a final de cuentas México y Estados Unidos están muy relacionados. Y también debemos estar al pendiente de los conflictos que se pueden dar en torno a Estados Unidos. Vemos que Taiwán, que es la isla que está en disputa entre China y Estados Unidos, pues va a celebrar elecciones 13 de enero. Empezamos con Taiwán. Taiwán va a celebrar elecciones presidenciales en donde pues el partido actual tiene las posibilidades de ganar, y eso conlleva a que exista todavía ese conflicto de quién es la auténtica China, si la República Popular de China o la isla de Taiwán. Así es. O sea, se están peleando ahí para ver quién es la auténtica China, y el Partido Democrático de Taiwán pues es el que va a ganar. Seguramente, sí, claro. Lo más seguro es que gane. Entonces Taiwán tiene mucho que ver en lo que puede pasar. Se vienen las elecciones en Rusia, que como tú y yo ya lo platicábamos en privado, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado, pero sí va a tener un impacto fuerte, porque en Ucrania también se celebrarían las elecciones presidenciales, pero como están en guerra, la Constitución le permite al presidente actual de aplazar el periodo hasta que exista la paz, porque están en guerra prácticamente. O sea que le conviene a Zelensky, le conviene que haya guerra. Sí, pero aquí el tema es que puede generar ilegitimidad por parte de la oposición ucraniana y puede haber ahí serios choques, e incluso hasta lo pueden quitar del poder. O sea, va a haber una manifestación fuerte, no sabemos el Congreso cómo vaya a reaccionar. O sea, si vienen cosas ahí en Ucrania, vamos a ver si se manejan las elecciones presidenciales, vamos a ver cómo van a reaccionar Estados Unidos con respecto al tema de que Vladimir Putin sea el presidente, o sea, que se pueda reelegir. Pues sí, porque realmente, y si logra hacerlo,
va a ser el mandatario más longevo. O sea, ya dejemos atrás a los Ares, ya dejemos atrás a los... ¿De cuántos años estamos hablando? O sea, ya estamos hablando de más de 20 años. Llegó en el 2000. En el 2000 llegó, pero se fue en el 2012. Llegó Medvedev, que es el vicepresidente. Ajá. Él llegó, fue presidente, pero regresó Putin. Ajá, sí. Entonces Putin duraría mucho en el poder prácticamente. ¿Y sin ser dictador? No, y democráticamente. Es que la democracia rusa es muy diferente a la democracia mexicana, a la democracia estadounidense. Okay. O sea, las democracias occidentales son muy diferentes a las asiáticas. Tienen otra visión, tienen otra cultura. Otra visión. Pues es que ya estamos viendo que hay democracias de distintos puntos de vista, como la democracia en México, que ya se tiende a distanciar de la democracia que nos implantaron los gobiernos del PRI y del PAN. Ya es una democracia muy distinta en donde todos salimos ganando, como lo está demostrando el presidente López Obrador. Ya no es la democracia de que los de arriba siempre estarán arriba, pisoteando a los de abajo, sino que ahora tiene que haber una democracia donde todos podamos parejos luchar por los mismos ideales. Cada quien con su misma ideología puede continuar, pero teniendo ganancias. Y eso, yo no sé si ya han salido algunas cifras, pero yo creo que en el Buen Fin, que sucedió en noviembre, debe haber habido una gran ganancia para todos los comerciantes. Seguramente no han perdido, como lo decía el presidente la otra vez, si Carlos Slim tenía $50 millones y era y ahora tiene 100, pues lo trabajó, ¿no? Y no perdió por darles los aumentos a los salariales a sus empleados, por luchar y por invertir en México, que eso es bien importante, ¿no? Y ahora que viene las elecciones en Estados Unidos, no podemos decir que vaya a haber una crisis, aunque sí puede haber conflictos ahí, porque pues Trump quiere regresar, no lo van a dejar otros grupos y otros grupos lo están apoyando. ¿Cómo ves tú el futuro de México ante un posible desajuste que haya en la administración de Estados Unidos? Es muy interesante lo que tocas, porque vemos que en Estados Unidos hay un conflicto interno. Es un país muy dividido, muy polarizado. Ese sí está polarizado. Ese es un país dividido. Perdón, te lo digo porque con Biden se esperaba que hubiera un choque y no lo hubo, sino que hubo un muy buen periodo de pláticas, de negociaciones, que hasta ahorita están dando muy buenos frutos. ¿Qué va a pasar? Vemos que es un país dividido, fragmentado. No sabemos quién vaya a quedar. Puede ser Biden, que se reelija, o puede ser Trump. Si quieres, vámonos por uno. Ajá. Si quieres, vámonos por el escenario Biden. Ajá, Biden. Si queda Biden, va a haber una continuidad en la política actual, ¿no? El tema migratorio va a seguir una política menos agresiva. O sea, Biden va a tratar de manejar una política migratoria que no afecte tanto a México, una política amigable, darle visas de trabajo a los migrantes, pero sí va a seguir un cierto hostigamiento hacia Venezuela, pero no como en el caso ahorita que vamos a hablar de Trump, porque eso, y lo mencionó hoy el presidente López Obrador en su conferencia matutina, es de que Venezuela, pues como está en un bloqueo económico, pues eso genera migración. Entonces Biden, pues puede ser que con Claudia Sheinbaum, sí, porque Xochitl no pinta en el escenario internacional, no pinta. Entonces, ya con Claudia quedando en el poder. Ni en el escenario nacional. No, ni en el nacional. Bueno, menos en el internacional, con eso te digo todo. Entonces, si Claudia queda, va a haber un diálogo, porque hay que recordar que el presidente López Obrador es más simpatizante de los demócratas. Sobre todo, acuérdate que él apoyó a Obama cuando estuvo en campaña Obama en 2012. Andrés Manuel fue a una gira a Estados Unidos y lo apoyó. O sea, de bajita la mano lo fue apoyando. López Obrador es más simpatizante de los demócratas, aunque tiene simpatías por Abraham Lincoln, que fue republicano. Ándale. O sea, Abraham Lincoln fue republicano, pero Donald Trump, pues tuvo una buena relación con Andrés Manuel, pero yo siento que Andrés Manuel
es más cercano a los demócratas. Tú ve cómo recibió a Kamala Harris, a pesar de que, obvio, los protocolos y todo eso, pero hay una buena comunicación con los demócratas, aunque los demócratas son belicosos también, al igual que los republicanos. Sí. Son belicosos hipócritamente hablando. Entonces, Claudia Sheinbaum yo creo que va a mantener unas relaciones con Biden de una manera como actualmente se tienen, amistosas, con tensiones en el tema migratorio, pero yo creo que por ahí no va. No va a haber un conflicto si queda Biden. Pero yo veo muy difícil ese escenario, te voy a decir por qué. Porque Biden, por el tema migratorio, por el tema económico, la edad que tiene. Y además la edad que tiene, pero ojo aquí, es muy interesante también ver qué está pasando en el Oriente Medio. Me voy a detener un poco. En el Oriente Medio ahorita está el conflicto de Palestina y Israel, que se ha convertido en un genocidio prácticamente en la Franja de Gaza. Egipto acaba de intervenir. El presidente Sisi mencionó que hay un plan de paz por parte de Egipto, que Egipto no es cualquier cosa. Egipto es una potencia militar en la región, en el Oriente Medio. En África también es una potencia. Entonces, ¿qué está diciendo Egipto? Ese es mi plan para que se mantenga la paz ya, porque ¿qué quiere hacer Israel? Mandar a los palestinos al desierto del Sinaí, que está en la península de Egipto. Ahí está el Mar Rojo y ahí está la salida para Europa. Ahí está ¿cómo se llama? El canal de Suez. Entonces ahí los quieren mandar, los quieren alejar. Y Egipto está diciendo, no estamos de acuerdo. Ese plan, ¿y por qué lo menciono? Ese plan le conviene a Estados Unidos, porque ya están interviniendo otros países. Israel ya atacó al Líbano. El Líbano es país clave. Entonces, ¿qué pasa si los árabes se unen contra Israel? Que eso es lo que pasó en la guerra del Yom Kippur en el 73. Sí. Se unieron los de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y dijeron, te cortamos la entrada. ¿Qué hizo Yemen ahorita? Es muy interesante qué está haciendo Yemen. Yemen está cerrando el paso de buques israelíes, no iraníes, sino israelíes, por el Mar Rojo y por el canal de Suez. Entonces, ¿qué pasa si los países árabes se empiezan a unir? Ya tenemos a Yemen, ya tenemos a otros, entonces van a subir los precios del petróleo, del barril, y eso le va a afectar a Joe Biden. Entonces, si eso llega a pasar, Joe Biden no se reelige ni de chiste. No. Por eso te quería dar ese contexto rápido, porque si pasa eso en el Oriente Medio, Biden, adiós reelección. Ese es el tema. Entonces, si surge eso en el Medio Oriente, es muy importante checar lo que está pasando en el Oriente Medio, porque en el Oriente Medio se va a dictar algunos términos para que se dé la reelección de Biden, si se llegara el caso. Y otro escenario rápidamente, posiblemente como el tema de la edad que tú mencionas, puede ser que Kamala, si se vuelve a reelegir como vicepresidenta, ella puede tomar la batuta posteriormente porque le permite la Constitución. Claro. Entonces, ese es el escenario. Y el otro, de Trump, es muy interesante. No sé si viste la portada de The Economist, que ¿no? saca... bueno, sí, que están de espaldas. Que saca a Claudia, saca a Trump. Es muy interesante los mensajes que manda The Economist, porque es una revista que es controlada por grupos de poder, los Rothschild, todos ellos, que suena muy conspiranoico, pero no lo es. Ellos tienen el control del mundo, sí, claro. Escriben el guión a través de sus revistas, y vemos que ahí ponen a Claudia Sheinbaum con un símbolo muy peculiar, le ponen armas arriba, la ponen al lado de Zelensky, eso llama mucho la atención, que la pongan en ese bando, y ponen a Trump de espaldas con una paloma de la paz. Es muy llamativo esa portada, porque ese es un escenario que se puede dar. Trump, si llegara a reelegirse, va por 4 años. Ajá. Y esos 4 años, pues ya no le importa porque ya no se va a reelegir. O sea, ya no puede. Sí, ya no. Entonces puede adoptar una política ruda. Porque quedaron varios pendientes con Trump. El tema de Irán, que se acaba de cumplir el aniversario del asesinato de Soleimani, del general Soleimani, que lo asesinaron en 2020. Va a haber una política más dura con Irán, con Venezuela. Yo creo que ahí se van a romper más las relaciones porque Trump se va a ir contra Venezuela, hasta la pueden invadir. Y México, acuérdate que Trump fue el que estuvo impulsando el discurso de que se catalogaran como cárteles
como grupos terroristas a los cárteles de la droga. Entonces, llama mucho la atención por dónde va ese rumbo. Entonces, si Trump queda, no sabemos si va a entrar a un conflicto con Claudia, porque Trump se va a ir contra el grupo demócrata, a todo lo que da. Sí. Porque ahorita el Partido Demócrata le está dando batalla. Entonces, Trump, yo a mi consideración, Claudia es catalogada de ese grupo. Entonces, si Trump entra, sí podría tener ciertas diferencias con Claudia y sí podría haber un choque ahí entre ellos dos. Que es el escenario que menos queremos. Claro. Que ojalá no se dé, porque eso decían con Andrés Manuel, de que se iba a haber choques y eso. Pero aquí yo ya puedo ver un choque, no tanto de que dependa de Claudia o que dependa de Trump, sino el panorama internacional. Así es. Porque ya se abrieron varios frentes. El de Ucrania, el de Palestina, ya se va a abrir el de Taiwán. Si queda Trump va a abrir el panorama contra Taiwán. Bueno, contra China, para perjudicar. Entonces, y luego van a tratar de abrir este. Nosotros somos la Taiwán y la Ucrania de Estados Unidos. No, bueno, no tanto. O sea, ¿la frontera? Sí somos la fuente de energéticos que ellos requieran en un momento dado. Somos el primer socio comercial. Sí. En el tratado de transfronterizos de hidrocarburos, a Estados Unidos nos catalogan y al Golfo de México como de seguridad nacional. Sí, claro. Sí. Entonces, somos su reserva. Entonces nosotros estamos al lado de ellos y somos un puente a Estados Unidos. Yo te lo firmo y no es de que yo sea profeta, pero cuando Claudia quede, la va a recibir una caravana migrante fuerte. Ahí es donde van a empezar a pegar. O sea, sí debemos de tener conscientes de que nosotros sí somos una línea roja de Estados Unidos, al igual que Cuba. O sea, Cuba y México somos estratégicos para ellos. ¿Por qué crees que al final patearon a Enrique Peña Nieto? ¿Sí supiste lo que hizo el último Peña Nieto? No, ¿qué? Entregó 2 bloques de concesiones a empresas chinas petroleras en el Golfo de México. Eso no le agradó a Estados Unidos. Puedes poner un misil y papa, Florida y adiós. Claro. O sea, pero les dieron concesiones en el Golfo de México. Ahora, ese es otro detalle que tampoco se supo. Los acuerdos que mencionó Xi Jinping, estratégicos con China, que le pidió a López Obrador que los revivieran. ¿De qué van esos acuerdos? No los han mencionado, no han dicho todo. Sí, no. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque el tema de los cárteles de droga, mira, y no quiero ser paranoico ni nada, pero a ver, ¿qué está pasando en Chiapas? ¿Tú viste toda la campaña que hay? Tú ves que los medios de comunicación dicen, es que México es un estado fallido, y ves a los periodistas, como Anabel Hernández, como muchos, sí, es que tiene que entrar a Estados Unidos. Se está preparando un escenario de esos. A ver, ¿por qué crees que estos grupos se crearon? Porque los creó Estados Unidos, pues con el fin de tener un pretexto para invadir países. Es como, por ejemplo, ahorita en África hay muchos yihadistas, grupos islámicos, y vemos que, por ejemplo, en la frontera que tienen con Panamá, también hay ahorita en Colombia, sí, las FARC. O sea, ¿por qué están esos grupos en puntos estratégicos? Es como el movimiento zapatista que está en Chiapas. Son grupos que están en zonas estratégicas del país. Entonces, ¿tú no te extrañas de que sí quieran hacer una incursión militar en los venideros? Sí, se dan las condiciones, claro, sí se dan no las es que condiciones. se vaya a dar. No, pero el panorama se está abriendo para eso, ¿eh? Es un escenario. Es el escenario, si quieres decirlo, más caótico que puede haber. Ajá. O sea, pero puede haber el otro que sí se mantenga una estabilidad. Que se mantenga una estabilidad, o en todo caso, si ya no es posible las incursiones militares, sí tener la exclusividad de las riquezas de México que sean proveídas a Estados Unidos para que él pueda ejercer sus acciones. Yo espero que México mantenga su línea de no intervención en los conflictos locales e internacionales de cada grupo, y la verdad es que yo confío mucho en que deje el presidente una ideología muy bien cimentada en la mente
tanto de Claudia Sheinbaum como de los que vengan, y será labor de nosotros, ahora como sociedad consciente, de estarles exigiendo resultados y nada de cambios a lo que es la cuarta transformación, a esta línea de la cuarta transformación. Solamente así vamos a ser un país sólido que pueda aguantar los embates de un Estados Unidos necesitado de recursos para poder hacer sus incursiones. Es que también debes de considerar algo. Estamos hablando, y por eso empecé con el tema de la polarización en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que está ya lastimado, es un dragón que está dando coletazos. Estados Unidos no nos conviene que se caiga como potencia, porque nos arrastra a nosotros. Entonces nos arrastra a nosotros y arrastra a Canadá. A los tres nos arrastra, sobre todo porque pertenecemos a América del Norte, que es un concepto muy interesante, es el que manejó el presidente hoy en la mañana. El concepto de América del Norte tiene todo un contexto, tiene toda una trayectoria, o sea, no es cualquier cosa. Estamos hablando de la alianza militar. Sí. Estamos hablando del Ejército Norte, del Escuadrón Norte. Estamos hablando también de la alianza energética, del TEMEC. Estamos hablando que el concepto de América del Norte no es cualquier cosa. Es un concepto incluso geopolítico que utilizaba Pedro Aspe, que utilizaba Luis Videgaray. Pues es un concepto que lleva años. Así es. Y que ahora ya se fortaleció con López Obrador. Entonces, sí hay que tener cuidado de cómo se va manejando Estados Unidos, porque si Estados Unidos se cae, nos va a llevar a nosotros, literalmente, porque los neoliberales nos hicieron dependientes de ellos. Ya estamos dependientes de ellos. Políticamente estamos dependiendo de ellos. Comercio, somos el primer socio comercial. Si te das cuenta, cuando tú hiciste esa brillante pregunta sobre los BRICS, el presidente te dijo que no. Ajá. O sea, el presidente dijo que en México no. Entonces, ni dolarizar. O sea, hay que tener en cuenta de que el presidente ya tomó una postura. Entonces, si Estados Unidos tiene conflictos, pues hay que tener cuidado, porque acá viene el efecto dominó. Te digo, esto puede tocarle a Claudia Sheinbaum, sí le puede tocar. Yo puedo decirte que lo va a manejar de una manera correcta e indicada, pero eso ya no va a depender de ella, ya depende de otras fuerzas, ya depende también de los intereses que se vengan a posteriormente. Pues estamos hablando que México, como es un país muy rico, y además va a ser atractivo geopolíticamente por el corredor interoceánico. No quiero sonar alarmista, pero ¿qué pasó cuando se inauguró el canal de Panamá? Hubo guerras, hubo conflictos. Bueno, sí, obviamente. Entonces, tú teniendo un corredor interoceánico, o sea, México se está convirtiendo en un país atractivo geopolíticamente. Por eso el presidente dijo: Marina, tú te encargas del proyecto. Claro. O sea, el presidente te está dejando las bases, está dejando el ejército, porque yo pienso, no se lo he podido preguntar, y eso nunca se lo preguntaría en público, yo pienso que se está viendo que el panorama sí se puede calentar para irse a futuro, porque Trump dejó las bases, sí las dejó, o sea, sí dejó las bases de que pueda haber una incursión. Entonces, yo ojalá, bueno, no quiero que quede de Biden, pero tampoco Trump. No, y está bien, y es cierto lo que dices. El presidente ha sido muy previsor, porque ya sería imposible arrancarle a las Fuerzas Armadas todo lo que se le ha dado a administrar. No se le ha regalado, no se le ha obsequiado, sino que se le ha dado para que lo administre honestamente y lo defienda con todo lo que tenga que defenderlo. Y aquí te voy a decir una cosa: toda la derecha, los conservadores están friegue y friegue con que se está militarizando el país. Ojo, nosotros siempre escuchamos que se militariza con el concepto del 68, de los golpes de Estado en Sudamérica. No quiere decir que una militarización tenga que ser negativa o represora. Esta militarización es con el fin real, ahora sí, de defender la soberanía de México, y no es una militarización para reprimir a la población en el interior del país, sino para ahora sí crear un escudo y que nadie, ninguna otra potencia pueda ingresar de manera ideológica, económica, comercial ni bélica a nuestro territorio. Si te das cuenta, ahorita
si te das cuenta, está preparando el terreno. Por eso está dándole el apoyo al ejército, no es gratuito. Claro. Y también por eso quiere impulsar la reforma para que la Guardia Nacional forma parte de la Secretaría de la Defensa. O sea, si te das cuenta, él sí está viendo el panorama que te estoy contando. Sí, claro. O sea, porque él sí lo está viendo. O sea, él Sí. sí está diciendo, ¿saben qué? Por acá viene, por acá viene. Ahora, ya para concluir el tema de The Economist, ¿no te llama la atención la revista, la portada? Sí, como no, O sea, está interesante. te está dando un mensaje muy importante que México va a jugar el próximo, este año. Un papel muy importante. Pero muy importante, Muy importante. porque México ya está tomando relevancia en el mundo, que antes nos hundieron estos neoliberales. Entonces, cuando un país empieza a sobresalir, ¿qué pasa? Puede haber conflictos. Claro. ¿Qué pasó cuando llegó Maximiliano de Habsburgo? Vámonos a la historia. Pues vino Maximiliano de Habsburgo, quitó a Benito Juárez del poder y entonces, y acuérdate que estaba la guerra de sucesión allá en Estados Unidos, la guerra entre el norte Sí. y el sur. Abraham Lincoln por eso se llevaba muy bien con Benito Juárez, porque los dos apoyaron para que no pudieran llegar los franceses, pero los franceses no trajeron a Maximiliano porque los conservadores fueron y se lo pidieron, no, los franceses lo trajeron porque sabían que México era un puente natural para Estados Unidos. Entonces, si tú tenías una colonia francesa que quería Napoleón III que la tuvieran, pues eso era una posibilidad de invadir México, de Estados Unidos, que era una potencia naciente. Y por eso Estados Unidos no quiso a los franceses aquí. Exacto, y entonces apoyó a Juárez. Entonces, ve ese concepto que se está dando, estamos hablando de 1862. Sí. Entonces, ojo ahí, o sea, sí es importante ver esos contextos políticos Para entender. que hasta el mismo López Obrador se sentía Benito Juárez y Trump Abraham Lincoln. Casi. Que Abraham Lincoln no le llega ni a No, la nada cola. que ver. Pero Juárez y Andrés Manuel, pues ahí se van. Entonces, Ok. por ahí va el tema del 24. Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Ya llegamos al final de esta emisión. Te agradezco muchísimo y bueno, pues vamos a estar al tanto de lo que surja ahora en las mañaneras y con lo que muestres tú en tus canales. ¿Dónde te pueden ver? Pues a mí me pueden ver de Buenas Fuentes, ahí manejamos temas internacionales, temas de geopolítica, le voy a dar seguimiento a las elecciones pues en todo el mundo, a ver qué se vienen tiempos muy interesantes, ojalá pues sí quede Morena, yo espero que sí. Yo espero que sí. Es que, ¿sabes Mira, qué? Hay un escenario también. Que siga la cuarta transformación. Eso es lo importante. Hay un escenario también que a mí me preocupa, que es el tema que dijo Bill Gates, que luego si quieres hablamos, Luego lo platicamos. de un tema pandémico. Y a mí me da Sí, miedo bueno, esa eso parte, sí. ¿eh? Pero no hay que dejarse llevar por eso. Hay que seguir trabajando, como lo hizo el presidente durante la pandemia, y órale, no dejar de producir, de ser optimistas. Porque la derecha tampoco la puedes subestimar, ¿eh? Sí, no, O sea, nunca, claro. Porque siempre tendrán sorpresas porque siempre están lucubrando por debajo de la mesa. tienen a ver qué esto. pueden hacer. Y tienen mucho poder económico. Así es. Que la izquierda no tiene. O bueno, ya tenemos, pero no como ellos. Pero no como ellos. No como ellos. Bueno, ok, muchas gracias. No a ti. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego, amigos. Cuídense y póngale ahí el like y compartan.